Bienvenidos. En la Universidad de Cartagena abrimos espacios para cuidarte, para cuidarnos todos. Hoy estarán aquí en espacios de cuidado profesionales en el área de la economía para hablarnos de temas importantes alrededor de este aspecto en materia de COVID-19. Josefina Saksuk, PhD en Ciencias Biomédicas. Camilo Rey, economista, magíster en economía. Fernando Salcedo, economista. Doctor Salcedo y doctor Rey, bienvenidos a Espacios de Cuidado. En este primer bloque vamos a tratar sobre cómo los determinantes sociales han influido en el comportamiento de la pandemia aquí, sobre todo en Cartagena de Indias, en la incidencia de la enfermedad y en la mortalidad. La primera pregunta que me gustaría hacerle al doctor Fernando es cómo las inequidades sociales han hecho más profunda los rezagos o las secuelas de la pandemia en términos de mortalidad y de incidencia. Principalmente hay que tener en cuenta lo siguiente: las inequidades en salud es la forma como la salud pública ha explicado cómo las personas se enferman específicamente en función de sus vulnerabilidades. Hay que tener en cuenta que el individuo está en el centro y alrededor de él encontramos condiciones que condicionan sus resultados en salud. La pandemia del COVID lo que ha hecho es agravar o mostrar de forma más visible esas inequidades, donde personas vulnerables, como que tienen pocas condiciones de vida, malas condiciones de vida en su vivienda, tienen un entorno alimenticio precario, no tienen acceso a los servicios de salud y tienen un empleo vulnerable. Esas personas son las primeras en que se ven las consecuencias de una pandemia como esta, donde el aparato productivo se ve seriamente afectado por las medidas contingentes para protegernos de los contagios. Y eso ha hecho que esas personas que tienen esos determinantes que para ellos son difíciles modificar, terminen teniendo peores resultados en salud. En términos generales, a nivel mundial, en términos de carga de enfermedad, las personas, los países pobres, de medianos ingresos y de bajos ingresos, comparados con los de altos ingresos, tienen peores resultados en la salud en términos de mortalidad e incidencia de enfermedades. En esos países de bajos ingresos, los determinantes sociales en salud explican gran parte la cantidad de muertes prematuras antes de la esperanza de vida de los países en desarrollo, y eso puede incentivar a tener peores resultados en salud en términos de muerte y incidencia de enfermedad. Bueno, yo agregaría que en el caso específico de Cartagena, nosotros tenemos una ciudad históricamente desigual, un tipo de economía de alta informalidad, donde hay mucha gente dependiendo de un tipo de actividades laborales que son las más afectadas cuando empiezan las cuarentenas. Y como dice el doctor Fernando, eso, digamos, pone más en riesgo estas comunidades para contagiarse. Ahora, ¿qué uno puede ver en los datos al comienzo del desarrollo de la pandemia en la ciudad y hoy, frente a hoy en día? Al comienzo la pandemia creció muy rápidamente en estratos altos, en barrios donde, digamos, gente que estaba muy conectada internacionalmente, que podía viajar, que suele viajar, o barrios cercanos al turismo. En la medida que la pandemia se fue desarrollando, que fue avanzando el tiempo, estos grupos sociales que están permanentemente conectados con el resto de ciudadanos por el tipo de relaciones socioeconómicas que funcionan en la ciudad, permitió que el virus se fuera propagando rápidamente hacia el resto de la ciudad. ¿Qué encontramos entonces hoy? Que si bien la incidencia de la enfermedad tal vez puede estar más o menos distribuida en toda la ciudad, las tasas de letalidad son mucho más fuertes en los barrios
con mayores precariedades. Por ejemplo, los barrios que están cercanos a las popas son los barrios que tienen la mayor letalidad del virus en Cartagena. Bueno, aquí se han tocado dos puntos muy importantes. Uno es la actividad turística y otra es inherente a la pobreza. ¿Será que dejando de un lado el impacto que tiene recibir turistas, podríamos decir que económicamente hay algunas características de peso en Cartagena que la hacen diferentes al resto de las ciudades del país? Sí, como mencioné al comienzo, más allá de las actividades económicas, es la estructura socioeconómica de la ciudad, que permite que aunque pareciera que estuvieran separados, los estratos están bastante conectados a través de las relaciones laborales que surgen, por ejemplo, en el servicio doméstico, en vendedores en la calle, bueno, en general el que cuida edificios, el que cuida, bueno, diferentes tipos de actividades de servicios generales que atienden en estrato 6. Entonces, como dije, hay unas actividades, por supuesto, el tema de turismo fue fundamental para que Cartagena fuera de las primeras ciudades donde iniciara el contagio en el país, pero podríamos ir agregando otros elementos, y es que otra coincidencia que hemos visto frente a otras ciudades, por ejemplo en Colombia, Barranquilla, Buenaventura, o en Nueva York, o en Londres, son ciudades puerto. Y son ciudades que tienen una alta conectividad internacional por diversos mecanismos, por diversos tipos de negocios, pero también, como digo, turismo y puertos. Esa es una razón. Otra es el tema de la alta informalidad, que en Cartagena es muy profunda, y por eso fue que vimos un crecimiento muy rápido de contagio en gente vinculada a la informalidad, especialmente gente que o trabajaba formalmente dentro del mercado de Basurto o trabajaba en las cercanías de manera informal. Entonces, la alta dependencia que tenemos en la ciudad de actividades que implican salir a la calle, de trabajos que no podemos hacer desde casa en muchos casos, creo que permitió que la incidencia de la enfermedad creciera rápidamente. Bueno, como hemos visto en esta sección, las características intrínsecas de Cartagena, como la actividad turística y la misma pobreza, han influido en los resultados de mortalidad y de alta incidencia de la COVID-19, y explica un poco cómo estuvo en el ojo de todos los colombianos nuestra ciudad. Ahora los invito a que sigamos con la segunda sección sobre el impacto económico de la pandemia. En esta fase de la reactivación económica del país surgen todavía más preguntas de cómo lidiar con la COVID-19 y su impacto en la economía. Estamos esperando un aumento de la pobreza a nivel mundial, a nivel del país, y por eso me gustaría preguntarle a nuestros invitados dónde se ha sentido más el impacto de la pandemia, cuáles son los sectores de la economía que han sido más impactados por esta infección. Bueno, dada la dependencia que tiene la ciudad del turismo y que el turismo es el sector a nivel global más impactado por la pandemia, pues por supuesto se seguía, en nuestro caso en Cartagena, el sector con mayor vulnerabilidad. Pero en las cifras de empleo de la ciudad no es el sector en el que más empleos se han perdido. Hay un sector industrial, por ejemplo, donde se ha perdido demasiado empleo. Hay un sector relacionado con servicios generales, con el servicio, por ejemplo, relativo a entretenimiento, a recreación, a servicio doméstico. Es de los sectores, en general muchos servicios generales se han perdido, incluso en educación, muchos maestros de escuelas, sobre todo privadas, han perdido su empleo. Pero eso en términos económicos. Pero si eso lo trasladamos a lo social, uno lo que percibe es que tal vez la pobreza y la desigualdad en Cartagena se va a profundizar, como va a pasar en todo el mundo, como ya está pasando en todo el mundo. El DANE hace poco nos decía que un cuarto de la población en Colombia pasó de comer 3 comidas diarias a comer solo 2. En Cartagena
antes de la pandemia el 25% de las personas estaban en condición de pobreza, pero hay un 37% que viene como ahí encimita de ese 25% que se llama clase media vulnerable, pero es vulnerable porque está a $1, a $2 de estar por debajo de la línea de pobreza. Entonces, si uno asume que toda esa población va a pasar abajo de la línea de pobreza, significa que tendríamos en Cartagena una tasa de pobreza cercana al 50%, un poco más del 50% como resultado de la pandemia. Por supuesto, eso depende del tema político. ¿Cuáles son las decisiones políticas para suavizar esos efectos? Y yo creo que es importante, además, que en términos de la situación en términos de desigualdad. Otros cálculos, por ejemplo, la Universidad de los Andes dicen que en Colombia vamos a subir la desigualdad, nuestro índice de Gini, que es el indicador para medir la desigualdad, va a subir en cerca de un 15% como resultado de la pandemia. Por supuesto, en Cartagena, que es una ciudad históricamente desigual, como dijimos ahora, ese valor también podría terminar profundizándose mucho más. Sí, totalmente de acuerdo, es un panorama bastante sombrío lo que nos espera en términos de esas poblaciones vulnerables. Esas poblaciones que terminaron, esa población que superó esa línea de pobreza en los últimos años, a partir de una mejora en el entorno macroeconómico del país y el éxito de ciertas políticas de empleo. Esas personas posiblemente van a quedar, no van a tener acceso al crédito si son microempresarios, no van a tener, posiblemente tengan terminar su actividad económica y van a entrar entonces a tener peores ingresos y van a tener que renunciar a la vida que tenían antes de la pandemia. Eso es, para los indicadores sociales, eso es catastrófico porque terminaríamos aumentando los niveles de pobreza en el país. Para todos los escenarios y las proyecciones del impacto, Latinoamérica a nivel mundial es el peor escenario en términos de impacto, porque precisamente esa clase media vulnerable entraría a engrosar ese gran efecto en la pobreza. Creo que un impacto importante en términos no solamente de lo económico, sino también lo social es la parte de la educación. Creo que es un parte importante y la educación como factor transformador de las sociedades es algo importante. Hay que tener en cuenta que esas mismas poblaciones vulnerables tienen alta tasa de deserción estudiantil y que posiblemente esa falta del ingreso o la pérdida de ingresos en los hogares puedan condicionar que esos estudiantes más adelante puedan acceder a educación y puedan tener mejores resultados en términos de progresión social para poder superar la pandemia en un corto plazo. Creo que es algo importante Yo creo que hay otro punto que determina también cómo recuperarnos de esta pandemia y es el hecho de que se necesita reactivar el consumo, pero si no hay empleo, no hay quien consuma. Esa es la pregunta del millón. Entonces, ¿qué va primero? ¿Qué tercer factor pudiera sacarnos de esta encrucijada? ¿De dónde creen que podría surgir una solución de manera que si queremos reactivar, se reactive el consumo, valga la redundancia, pero a su vez haya más empleo? No estamos en un momento más de la dinámica económica del siglo XXI. Es un momento tremendamente crítico en términos, si uno lo compara pues, con los últimos 200 años. Y eso requiere una política económica que tampoco hayamos visto en los últimos 200 años. Extraordinaria. Entonces, usualmente en épocas de crisis económica fuerte, estamos hablando de la crisis del 29 o en los años 70, o bueno, las crisis repetitivas que tenemos, la del 2008. Normalmente lo que hacen los gobiernos es hacer una política agresiva que eleve la demanda agregada. Es decir, tiene varias herramientas. La tradicional es incrementar el gasto público, es decir, hacer más obras, hacer más inversiones, hacer transferencias a las poblaciones para que ellos puedan consumir. Esa es una estrategia en la cual, a mi modo de ver, el gobierno colombiano ha sido bastante débil. Realmente no hay una política agresiva de inyección a la demanda agregada. Pero esa política, eso que llaman política fiscal, que es aumentar el gasto público o manejar el gasto público, también puede ir acompañada en momentos extraordinarios de
de una política monetaria expansiva, es decir, emitir más dinero. De manera sencilla lo estoy diciendo. Es decir, inyectar en la economía más circulante para que, digamos, la economía vuelva, digamos, a activarse esa demanda agregada. No es regalar dinero, hay diversos mecanismos para la emisión monetaria. Puede ser a través del mismo, pues uno espera que sea a través del mismo Estado colombiano en la que se haga esa emisión y luego transferencia hacia el resto de los ciudadanos. Esto ya lo están haciendo en varios países de Europa, pero en Colombia, curiosamente, han sido bastante, digamos, temerosos de esa posibilidad por la tradición que tenemos como país latinoamericano de tener siempre su miedo al tema inflacionario. Bueno, definitivamente la pandemia de la COVID-19 ha causado un gran impacto y un receso económico en el país, afectando muchos sectores, especialmente aquí en Cartagena, el turismo, pero también varios asociados a los servicios, al ofrecimiento de servicios no ligados a esta parte turística. Estamos a la espera de cómo el gobierno ofrecerá también algunas medidas de apoyo de manera que se pueda mitigar el impacto en los colombianos, en donde se aumentará definitivamente los niveles de pobreza. Recordemos la labor de los médicos y otros profesionales de la salud en esta temporada que ha demandado bastante cuidado de las personas, de la población en general. Por eso los invito a que sigamos a la sección de Héroes sin capa. Héroes sin capa. La pandemia nos cambió la vida a todos y hay que resaltar que aunque no tenga contacto directamente con pacientes COVID, tengo que tener todas las medidas de prevención como lo estipula el gobierno, como lo estipula todas las entidades de salud para evitar el contagio, la propagación viral. Y hemos ganado mucho terreno en el campo de la prevención, no solamente de COVID, sino de muchas enfermedades infectocontagiosas. Y esto es algo que nos va a quedar como enseñanza a todos. Ha habido mucha experiencia, lastimosamente, con pérdidas humanas, con mucha gente que se ha enfermado, pero de aquí nos tiene que quedar una gran enseñanza a la humanidad. La medicina, la enfermería, todas las carreras que tienen que ver con el cuidado de la salud. Es muy importante tener la vocación, porque sin vocación, sin amor, es difícil salir adelante, salir tú a desprenderte algo tuyo para poder tener la sonrisa y el bienestar de otra persona. Así que lo que más me inspira es saber que puedo ayudar a otras personas que van a sentirse bien. Tenemos que aprender a vivir con el COVID de una manera de prevención y ayuda. Cuando yo me cuido, cuido a los demás. Héroes sin capa. En esta sección vamos a hablar de qué esperar de esta nueva normalidad. Siguen los controles por parte del gobierno, hay protocolos aplicados a las empresas, protocolos para muchos aspectos y definitivamente la vida no es igual a como era antes de la pandemia. ¿Cuáles son los efectos que tienen estos protocolos y estos controles en los aspectos económicos y sociales de nuestro país, doctor Salcedo? Sí, bueno, en primera instancia los protocolos hay que entender que es la forma como el gobierno, la herramienta como el gobierno trata de tener el peor escenario en salud pública de la pandemia. Hay unos costos sociales de restringir el aparato económico y creo que la principal variable que puede resumir esos costos sociales es el desempleo. El desempleo viene siendo entonces un factor importante, tal como hemos explicado en las sesiones anteriores, de mayor vulnerabilidad de las poblaciones pobres, especialmente cuando hay mucha informalidad e inseguridad laboral. Ahora, del otro lado tenemos los costos epidemiológicos y en salud pública, la mortalidad, la incidencia y el contagio masivo. Entonces tenemos básicamente dos escenarios, tenemos el escenario de los costos y el escenario de los costos sociales y los costos epidemiológicos en salud pública. El tomador de decisión y estos protocolos deben, en la mayoría de lo posible, minimizar esos dos costos. Los protocolos deben tender en el corto plazo minimizar esos dos costos porque precisamente aún la pandemia no se ha acabado y estamos en una situación de crisis económica en que va a durar. Este ciclo va a durar considerablemente, hablando también de la parte de la población que va a engrosar la población en pobreza y
esos protocolos deben tender en la medida de lo posible minimizar ambos costos, tanto epidemiológicos y sociales, y tratar en la medida de lo posible de tener una posible reactivación de algunos sectores clave de la economía y que pueda haber un poco de sinergia en el corto plazo. Sí, a mí particularmente me preocupa en el tema de los controles, es que si bien es cierto la cuarentena terminó, pues los controles en muchos aspectos siguen ocurriendo y de hecho para muchas personas pues todavía existe la cuarentena. Los niños y niñas no pueden ir todavía al colegio, los estudiantes universitarios no pueden ir a la universidad. En términos de salud, digamos, como se ha priorizado todo en términos de la pandemia, hay otros aspectos en salud que se han quedado rezagados. El tema del uso de acceso a Internet limita la educación para mucha gente. Entonces, el sostenimiento de estos controles, que son necesarios seguramente, están haciendo que se profundice aún más los niveles de pobreza. Incluso algunos cálculos de Oxfam a nivel global dicen que van a haber al final del año más muertes por hambre que por la enfermedad propiamente. Entonces, como dice el doctor Fernando, es necesario, digamos, tomar decisiones entre cómo reducir los dos costos de la manera más eficaz posible. Hay un segundo elemento que en términos de controles me preocupa y es que la gente empieza a salir, la gente siente la necesidad de estar afuera resolviendo, haciendo trámites, etcétera, pero hay digamos, se nos quedó, ya sea por imaginario o porque hay unas reglas del juego establecidas así, es que tienen que seguir habiendo controles, por ejemplo, en las porterías de los sitios, en la calle, el uso del tapaboca, etcétera. Entonces, se ha ido formando, digamos, una estructura un poco disciplinaria sobre la gente que puede tener riesgo en términos de generador de violencia, como los casos que hemos visto en Bogotá o en otras ciudades donde la policía o el vigilante es estricto con el tema del cumplimiento de ciertas reglas y se ha usado incluso como argumento para justificar un procedimiento policial violento frente a varios individuos. Hemos escuchado algunos términos como la indisciplina social. Sin embargo, estamos en una ciudad, como se ha mencionado durante el programa, de bastante informalidad. ¿Cómo creen ustedes que toda esta informalidad y la denominada indisciplina social van a afectar ahora o van a influir en la reaparición de rebrotes? Por ejemplo, en Cartagena, en un momento se empezó a sugerir que ciertos barrios en particular eran indisciplinados. Y entonces a partir de ahí se tomaron decisiones policivas, de control, de retenes, etcétera, sobre ciertos barrios. Pero mucha gente empezó a encontrar evidencia de que el asunto de la indisciplina que existe no es específico a unos barrios de Cartagena, sino que la veíamos en toda la ciudad. Entonces, en barrios estrato 6 y estrato 1 veíamos cosas similares. En Barranquilla empezó a aparecer lo mismo, veíamos fotos, videos en estrato 1 y 6 de fiestas y demás y de gente en la calle sin cumplir las reglas del juego para manejar la pandemia. Entonces, por otro lado, también se creó una estigmatización sobre la gente del Caribe, alrededor de la indisciplina social. En el Caribe son indisciplinados. Sin embargo, los datos, por ejemplo, que publica Google a través de un reporte que se llama Google Mobility Report, sugiere que de hecho en el Caribe fue donde la gente menos salió a la calle, en comparación, por ejemplo, con Bogotá, con Medellín o con Cali. El hecho simplemente es que tal vez al Caribe llegó la enfermedad primero y por eso tuvimos picos primero, pero no por un hecho necesariamente ligado al tema de la indisciplina. Entonces, yo creo que la experiencia de estos 6 meses nos indica que deberíamos primero asumir que somos indisciplinados todos y a partir de ahí evitar las estigmatizaciones, pero aún así poner todo de parte en todos los estratos sociales, en todos los barrios, en todas las ciudades, poner todo de nuestra parte para mantener un cumplimiento tranquilo de las reglas del juego para que la pandemia pueda seguir siendo controlada. Bueno, la indisciplina social sin duda alguna influiría en la dinámica de la enfermedad, pero también hay que tener en cuenta que la estigmatización no lleva a ningún lado
Y por otro lado, todos los colombianos de alguna manera, sobre todo con todos estos programas educativos propuestos por las alcaldías, las gobernaciones, va a influir en la adherencia de cada individuo a esas medidas de control que definitivamente en la ausencia de una vacuna o incluso con la vacuna podrán permitir de alguna manera controlar los efectos adversos de la pandemia COVID-19. Los invitamos a siguientes citas en espacios de cuidado. Recuerden que estos espacios se crearon para cuidarnos.